Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Ya estamos con Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, un espacio para dialogar sobre la longevidad, y hoy vamos a estar hablando de la institucionalización, un punto de inflexión en el curso de la vida, porque en estos últimos años el ingreso de las personas adultas mayores en establecimientos de residencia se ha convertido en una práctica extendida, y si bien varía el perfil de esta población objetivo, la totalidad de estas instituciones tienen en común la exigencia de contar con una dirección técnica de un médico, preferentemente con una especialidad en geriatría. Y algo cada vez más frecuente, pero también se hace una decisión muy difícil, algunas veces dolorosa, que resulta de alguna manera, como ahora hablaremos con Gabriela, un punto de inflexión para quienes tienen que tomar esta decisión. Muy bienvenida, Gabriela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, buenas tardes para los oyentes, un gusto estar con ustedes nuevamente. Un gusto. ¿Qué tema hoy de difícil? Porque esta decisión de institucionalizar a un familiar, a un ser querido, no es nada fácil, impacta y de manera difícil. Veamos a ver cómo lo vamos a abordar. Así mismo es, Andrea. La institucionalización de las personas mayores es una decisión que causa un gran impacto, como decís tú, tanto a nivel personal como emocional, social y familiar. Pero siempre que se dice institucionalizar a una persona, siempre me gusta recalcar algo. Se institucionaliza la persona. ¿Por qué no es la institucionalizamos o la institucionalizan? Porque debe ser incluida la persona mayor en esa decisión. Es fundamental preservar ese derecho y hacerla partícipe de ese proceso, que también para ella va a ser muy doloroso. Pero cuando entre toda la familia se logra transitar eso, es de otra manera. Y esto puede aminorar lo que son las consecuencias de ese impacto, que pueden ser negativas o positivas. Claro. Y eso va a estar muy relacionado a las relaciones vinculares que tenga esa familia, al rol de cada integrante en esa red familiar, a la interdependencia de los miembros, al lugar que tiene esa persona mayor en ese núcleo familiar y sobre todo a la capacidad de adaptación que tenga cada uno de los integrantes a esta nueva realidad. Gabriela, esto que nos estás diciendo, entonces, es una decisión que es mejor tomar con un consenso familiar y ni que hablar con el consenso del propio involucrado. Pero hay veces la persona que se institucionaliza, no, ya de pronto ya no como dejamos pasar un tiempo largo porque ya no está bien y ya no puede decidir. ¿Qué pasa en ese caso? Esto es lo que siempre les decía en los programas anteriores, de ir hablando estas cosas a nivel familiar, ir conociendo las preferencias. Muchas veces me ha pasado de acompañar familias en este proceso y muchas de las preguntas vienen en esta línea de lo que tú traes, Andrea. Se lo digo a papá o a mamá, lo comparto con ella, le digo lo que va a suceder y yo siempre les digo, más allá de la patología, más allá de que 5 minutos después se olvide de que le has dicho que tiene que ir a otro lugar, es importante, tanto para ti como persona, como hijo, decírselo y a ella de alguna manera, aunque sea en esos pocos segundos, procesar de alguna manera, ir acostumbrándose a la idea. También no es cuestión de decir, bueno, te vamos a llevar y del día a la mañana cambia totalmente. Es un proceso y eso lo vamos a ir viendo ahora, digo, con algunos tips para ir manejando esa situación. Pero sí o sí, más allá de las condiciones que tenga la persona mayor, hacerla partícipe dentro de sus capacidades y considerando sus preferencias. Claro. ¿Qué sucede, Gabriela? Porque también dentro de esto puede suceder que la persona mayor a la que se institucionalice no esté de acuerdo con la institucionalización, pero ya no pueda vivir sola o no pueda vivir en ese núcleo familiar porque requiere de una dependencia importante. Y aquí creo que se genera un problema que lo debe de haber vivido muchas familias, ¿no?
Sin duda, se generó un conflicto muy importante. La institucionalización originariamente estaba dirigida a personas mayores con bajos recursos económicos y para familias que no tenían condiciones para asumir ese cuidado. Pero con el tiempo se comenzó a incrementar la institucionalización de las personas con condiciones económicas más favorables y con opción de pagar por un servicio. Y al momento de pagar por ese servicio, a requerir determinadas condiciones. Y dentro de estos factores que han contribuido está lo que hablábamos en el primer programa cuando hablábamos de envejecimiento poblacional y demográfico, el aumento de la expectativa de vida, el ritmo de vida que llevan las familias en la actualidad, la inserción de la mujer en el mundo laboral con esa trayectoria de cuidadora que siempre se le asignó a la mujer arbitrariamente. Desde mi punto de vista, creo que todos tenemos condiciones de ser cuidadores. Tenemos el derecho de poder ser cuidadores más allá de nuestro género o de nuestro rol en la familia. Pero bueno, todo esto ha contribuido a que cada vez se institucionalicen más las personas. Y esta longevidad de la cual hablamos también contribuye que cuando mayor nos vamos haciendo, el cuerpo naturalmente tiende a una fragilidad y algunas patologías a la cronicidad. Y lo que hace que aumente ese riesgo de dependencia de las personas mayores. Pero si nos venimos aquí a Uruguay, me parece que es importante contextualizar todo eso para tener una visión de nuestra realidad. En Uruguay, más o menos el 4% de las personas mayores de 65 años residen en una institución. Pero no hay un número exacto en cuanto a la cantidad de residenciales en el país. Por lo cual también es imposible saber exactamente cuántas personas mayores efectivamente están institucionalizadas. Y esto es una clara invisibilización de esta situación. Perdón, Gabriela, ¿no están regularizadas los residenciales o casas de salud por el Ministerio de Salud Pública o alguna dependencia con el Ministerio? No. Mayor, sí, pero es tan amplio, es tan grande, que no se ha llegado todavía a hacer un censo exactamente de cuántos residenciales están las regulaciones. Pero bueno, también es una realidad y todos conocemos alguno o algunos o muchos que están por fuera de eso. Es relativamente nuevo las inspecciones que se están haciendo, algo que con esta pandemia también quedó muy detenido. Y algo que también quedó visibilizado en esta pandemia es la cantidad de residenciales y de personas cuando comenzaron a surgir algunos contagios y se comenzaron a detectar lugares que no estaban regularizados. Otros sí. Claro, sí. Tengo aquí un mensaje, Gabriela, que me gustaría compartir de un oyente, si me permitís, así le podés contestar y quizás seguir abordando el tema. Miguel nos dice: buenas tardes, quisiera preguntarle a Gabriela cómo hacer con mi mamá, que tiene demencia senil, y no tuve más remedio que institucionalizarla, y está muy enojada conmigo, que fui el que la institucionalicé. Mis hermanos viven en el exterior y todo recayó en mí. ¿Lograré algún día que se le pase el enojo y comprenda que no podía continuar viviendo en mi casa? Tengo 2 hijos adolescentes y la casa se había convertido en una locura. Ha sido una de las decisiones más difíciles de tomar en mi vida. Agradezco a Gabriela que trate estos temas tan interesantes y necesarios y les mando saludos. Miguel, gracias Miguel. Gracias, Miguel, por tu pregunta, sumamente pertinente, y habla de esto que venimos diciendo, de ese impacto y de ese sufrimiento que se da. Pero puntualmente contestándolo a Miguel, sí, porque que siga al lado de su mamá, que la siga visitando, que en algún momento lo afectivo va a prevalecer ante eso. Este es el proceso adaptativo, que es muy duro, pero el estar presente, el estar allí, el poder escucharla, si no puede visitarla regularmente, que la llame por teléfono, que le envíe un mensaje de audio, porque las personas con demencias pueden ir perdiendo en retrogénesis sus recuerdos, pero no su afectividad, no la capacidad de sentir. Y el sentir. ¿Y qué pasa con Gabriela, con ese enojo que pregunta Miguel? ¿Se supera en ese proceso adaptativo? En la mayor parte de los casos se supera, y más cuando hay una demencia de por medio. E incluso es saludable que sienta ese enojo. Es saludable para ella porque ella se está
parando frente a una situación y está reaccionando. Y es una forma asertiva de reaccionar. Si nosotros nos ponemos en esa situación, también nos enojaríamos, seguramente. Pero poco a poco se va a ir adaptando a esa nueva realidad, a esas nuevas costumbres, a esa nueva forma de estar acompañada. Pero tampoco se va a olvidar de su hijo, de sus nietos, de su afecto. Por eso lo que puede hacer Miguel es estar presente de las formas que puede estar. Y llevándole cosas que para ella son significativas, ya sea alguna fruta que a ella le guste, algún adorno, alguna flor, algunos objetos que son significativos en la vida de su mamá. Algún portarretrato, alguna lámpara, algún adorno que para ella tenga, pero que él se mantenga, que el amor va a prevalecer. Y ella poco a poco se irá adaptando. Algunos más rápido y otros no tanto. Pero es saludable que su mamá tenga esta reacción de enojarse y de rechazar. Habla todavía de su capacidad dentro de su demencia de poder elegir, pararse ante situaciones y reaccionar de alguna manera. Así que no lo tome como que es totalmente negativo. Perfecto. Sé que es duro, pero él, como lo dice, es lo mejor que podía hacer para que ella tuviese los cuidados y la atención. Pero también para el bienestar de Miguel, ser un hijo presente, de la manera que pueda, con los medios que tenemos hoy. Hay veces como el caso de Miguel, ¿no, Gabriela? Que es una familia, son varios hermanos y es uno de los hermanos o una persona de la familia la que tiene que tomar la decisión porque nadie quiere tomar esta decisión y creo que es parte de lo que estamos tratando hoy. Llega un momento que a veces no hay más remedio que tomar esta decisión. Por eso es tan importante lo que tú siempre nos decís, de ir hablando las cosas, de ir entre toda la familia viendo lo que cada uno piensa, siente respecto a estos temas tan neurálgicos e importantes, ¿no? Sin duda. Pero bueno, que Miguel también considere que la omisión de sus hermanos o el no tomar una decisión ya es una decisión. Eso en sí mismo ya es una decisión. Él simplemente fue el ejecutor de esa decisión familiar, que obviamente, seguramente hay una serie de entretejidos y de relaciones vinculares, como los decía, que condicionan. Por algo, algunos se manifiestan y deben de tomar la decisión y otros dan un paso al costado y no asumen responsabilidades o coparticipan en esa decisión familiar. Pero bueno, eso es un trabajo, muy de fondo. Miguel lo que tiene que tener claro que si esto era lo mejor que él podía hacer en este momento por su mamá, él lo hizo. Y lo mejor que puede hacer por ella es acompañarla en ese proceso y dejarla sentir el afecto que él le tiene. Muy bien. Y retomando un poquito esto que estabas diciendo, ¿cómo es el proceso de adaptación al tema de la institucionalización? ¿Es como lento, gradual? Es individual, como todo es individual para cada persona y va a tener una serie de factores que lo van a condicionar. Pero antes de entrar así, quiero dejarles los factores predictores de la institucionalización para que todos estemos atentos en nosotros mismos y en las personas mayores que nos rodean. Y a veces la institucionalización no es solamente para personas mayores. A veces tenemos alguna persona en la familia con algún tipo de discapacidad que en algún momento se nos hace imposible poder seguir cuidándola, acompañándola y debemos tomar esta opción. Pero específicamente en cuanto a personas mayores, algunos de los predictores son tener una edad avanzada, porque esto, como les decía, produce fragilidad y hace que se requieran atención especializada. También algunas condiciones en la vivienda que muchas veces no nos damos cuenta, pero condicionan mucho que esa persona pueda vivir en su domicilio o en su hogar. Por ejemplo, Miguel traía hijos adolescentes. Eso también es una condición que hace que sea más difícil una persona mayor con una patología tan importante como una demencia, esa convivencia, así como las escaleras, las faltas de barandas en los pasillos, en los baños, muchas alfombras, una iluminación que no sea adecuada, el que las personas mayores vivan solas, y otro de los factores predictores puntuales y que realmente desencadenan es la pérdida del cónyuge, cuando la persona queda viuda o viudo.
la necesidad de dependencia en las actividades básicas de la vida, como vestirse, comer, tener movilidad funcional, poder realizar su propia higiene. Todo esto es fundamental en el momento de tomar la decisión, y seguramente Miguel y muchas de las personas han transitado por esto, así como otros cuidados especiales que requieren las personas mayores, como la prevención de caídas, cuidados especiales para la piel, la incontinencia, el uso de pañales, la necesidad de tener diálisis, así como también no tener redes vinculares fuertes, inexistentes. Eso hace que la persona tenga más predicción, más predecible a que pueda terminar siendo institucionalizada. En cuanto a lo que tú me preguntabas, Andrea, los desafíos y el proceso adaptativo. Es clave, como le decía a Miguel, el rol de las familias. Luego que esa persona es institucionalizada, no es solamente el factor económico, sino ser copartícipe en esos cuidados, colaborar en los cuidados de alguna manera, si es posible algún día acompañarla a comer, hacer un paseo, ser responsable. ¿Por qué? Porque este familiar va a ser el que va a estar en contacto con ella, el que la va a traer a la realidad exterior de lo que es el centro residencial en el que esté. Va a ser el que le va a dar esa continencia y la va a mantener unida a la sociedad, por decirlo de alguna forma, con el mundo exterior. El fortalecer y continuar esas relaciones sociales es una tarea básica de la familia. Es el vínculo comunicativo que tiene la persona institucionalizada con la realidad. Por eso el apoyo debe ser incondicional por el que atraviesa la persona mayor, porque su familia es su fuente de amor, afecto, atención, comprensión, compañía, y sobre todo es el que le va a dar la contención en ese momento. Y en base a esto, al estar presente, al ser un familiar presente en la vida de la persona institucionalizada, varias investigaciones han determinado que conservar estos vínculos familiares y afectivos reduce la vulnerabilidad de las personas mayores frente a los factores estresantes físicos y mentales que se le presentan en este proceso. Por eso la cantidad y la calidad de contacto social que mantenga con su familia, sus nietos, sus amigos, la hace que sea más fuerte ante patologías infecciosas, tumores, la psicosomatización de algunas situaciones. Por lo cual, el estar presente, acompañar, hace que esa persona tenga una mayor calidad de vida. Porque ese desarraigo puede afectar fuertemente la salud, produciendo ansiedad, depresión, introversión, aislación del entorno. Y algo que tú mencionabas al principio, Andrea, que es fundamental, es el apoyo del equipo técnico, del residencial, del director técnico, que generalmente es un geriatra, que tiene la especialización, un médico geriatra, un psicólogo, un psicogerontólogo, el fisioterapeuta, un asistente social, los cuidadores formales. Todo este grupo de personas que van a formar parte de la vida de la persona institucionalizada deben de trabajar en ese proceso de adaptación codo a codo con su familia para construir ese bienestar común y sobre todo para la salud y la calidad de vida de la persona mayor. Gabriela, se nos han ido los minutos, es un placer escucharte como todos los miércoles. Creo que es un tema que nos va a seguir dando para profundizar. Recién lo hemos como comenzado a indagar y a descubrir, pero seguramente tendremos muchísimo más para seguir hablando. Sin duda. Quiero dejar una última recomendación. Sí, cómo no. Que quieren acercarse a la realidad de los residenciales desde otro lugar, desde la óptica de las personas que están institucionalizadas. Es una docuficción chilena que se estrenó en el 2020, que se llama, capaz que le escucharon hablar porque está nominada al Oscar y a los premios Goyas, El agente Topo. En esa ficción van a ver la vida cotidiana de un residencial, desde la óptica del residente espía. Así se va a ver la soledad, la rebeldía, pero también se va a ver la compasión, el apoyo entre pares, la capacidad adaptativa que tenemos los seres humanos. Y sobre todo, la capacidad que tenemos de ponernos en segundo lugar como persona mayor, vulnerable e institucionalizada, de ponernos en segundo lugar en pos de otro que está emocionalmente más débil. Es una película fuerte, enternecedora, pero también es cruda y deja en flagrante la desnudez de la realidad que es invisibilizada por los que la niegan y por los que no se atreven a mirarla.
y por la cual todos estamos expuestos y que en algún momento nos toque transitar por ser institucionalizados. Nos queda pendiente entonces, sabiendo que con las recomendaciones que nos has dicho, Gabriela, mirar la película y bueno, y nada mejor que mirarla desde ese punto de vista y analizarla. Muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo miércoles. Un placer como siempre. Un placer, Andrea. Saludos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, igualmente para ti. Hacemos una breve pausa y continuamos en Vivencias por Radio Nacional. Vivencias.